hermanos y hermanas, este domingo la palabra de Dios nos presenta a dos figuras encantadoras de mujeres pobres y sencillas. Nos la presenta como modelo. Ellas pertenecían a esa clase de personas que no cuentan nada en la sociedad y en su situación encarnaban el colmo de la desgracia y la desdicha por carecer de un marido y de una fuente de sustento. En ese estado de pobreza y desamparo legal solían ser blanco de arbitrariedades, de injusticia y de explotación. Sin embargo, Dios tenía una atención preferencial para ellas. Así lo testimonian los profetas en varias oportunidades, como confirman las palabras del Salmo. Dios hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos, sustenta al huérfano y a la viuda y trastorna el camino de los malvados. Y la primera lectura nos muestra una pobre viuda de la ciudad de Sarepta, víctima del hambre causada por una sequía de 3 años en tiempo del profeta Elías, quien había anunciado ese castigo de Dios para el pueblo de Israel porque habían iniciado a rendir culto al dios Baal, al ídolo Baal, ídolo de la fecundidad introducido por Jezabel, esposa fenicia del rey judío Ahab. Aunque esa pobre viuda era pagana, y aunque pagana confió en la palabra de Elías y compartió con él la última ración de pan que le quedaba para alimentarse ella y su hijo. Su desprendimiento, lo hemos escuchado, le mereció el favor de Dios. Ni el tarro de harina ni el frasco de aceite se agotaron hasta que pasaron el hambre y la sequía. Y el relato del Evangelio nos presenta a Jesús que en el templo de Jerusalén lanzó unas duras críticas a los maestros de la ley, porque en todo su actuar no buscaban la gloria de Dios, sino su propio prestigio e interés, aprovechándose de su poder para despojar de bienes a los más pobres, en particular a las viudas desprotegidas. Luego de esas duras advertencias, Jesús se sentó frente a la sala del tesoro, mirando a la gente que al entrar depositaba su limosna en alcancías de cobre adyacente a las puertas del templo. Él se sentó a indicar cuán importante es darse tiempo para observar lo que pasa a nuestro alrededor, no un vistazo superficial que queda en la apariencia exterior, sino una mirada profunda que, penetrando al interior de las personas, busca entrever cuáles son las verdaderas intenciones que se ocultan detrás de ciertas actitudes. Muchos ricos, al entrar al templo, echaban monedas de valor en gran cantidad para que resonaran en las alcancías de cobre, de manera que todo el mundo se diera cuenta de cuán ricos eran, de que ellos eran importantes. De pronto llegó una viuda pobre que echó 2 moneditas de escaso valor, gesto que pasó desapercibido de parte de todos. No se escuchaba el ruido de los centavos, incluso de los discípulos de Jesús. Pero él se percató de ese gesto, de su valor. Por eso convoca a los discípulos a su alrededor y les dijo: les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que cualquiera, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza dio todo lo que tenía para vivir. Tal vez era sus centavitos del tecito de la tarde. A Jesús no le llamó para nada la atención de cantidad de plata que ponían los ricos y poderosos,
porque no solo estaban dando de lo sobrante, sino que en su corazón buscaban su prestigio y confiaban más en sus riquezas que en Dios. En cambio, se fijó en la intención de aquella mujer que con esa pobre ofrenda manifestaba haber apostado toda su vida por Dios. Por eso echó en la alcancía más que cualquiera. Con estas palabras Jesús pone en evidencia que esa viuda ya había entrado en la lógica del reino de Dios por la puerta grande de las bienaventuranzas de los pobres, que teniendo el corazón libre de todas las cosas, e incluso de sí mismos, dan su total disponibilidad a Dios. Dichosos los que tienen espíritu de pobre, porque a ellos pertenece el reino de los cielos. La espléndida generosidad de Dios con esas dos mujeres creyentes y generosas en respuesta a la confianza que ellas habían puesto en Él es un fuerte llamado de atención a todos nosotros para que no tengamos miedo a liberarnos de nuestras seguridades mezquinas, a no poner confianza en las riquezas materiales y más bien a confiar plenamente en el Dios bondadoso. El Evangelio del domingo pasado nos enseñaba que el centro y culmen de la vida cristiana es el amor. Y hoy los Evangelios nos dicen que el amor tiene que concretarse en la generosidad, en el dar, más aún en el darnos a nosotros mismos y jugarnos la vida por Cristo y el Evangelio y por los que Cristo optó, que eran los pobres, como el ejemplo sorprendente de fe y generosidad que nos han dejado esas dos mujeres pobres. Un amor que se concreta abriendo nuestro corazón a los demás, incluso a los desconocidos, como hizo la viuda de Sarepta con el profeta Elías. Para ella era un extranjero. Un amor sincero hacia los descartados y últimos de la sociedad, los pobres, los enfermos, los abandonados, los migrantes y tantas personas sufridas y necesitadas que están a nuestro lado. En este momento de crisis se lo nota aún más. Este hecho me recuerda una frase de un sacerdote de mi tierra natal que antes de ser asesinado en los lagers nazis durante la Segunda Guerra Mundial decía: yo soy todo un don. Y nosotros estamos llamados a ser un don. Nuestra vida es un don de Dios, un don para poner al servicio de todos, conscientes que lo que hacemos en favor y defensa de la vida y de los demás es parte integral de nuestro ser cristiano. Esta es una tarea desafiante en nuestra sociedad, víctima de corrientes violentas y pregoneras de muerte ante la indiferencia y pasividad de las instituciones del Estado, llamadas a defender la vida de todos indistintamente, desde la concepción hasta la muerte natural. Sin embargo, no debemos desanimarnos ni acobardarnos, porque Dios, que nos pide defender la vida, es quien nos acompaña y sostiene, como sustentó la vida de esas dos pobres viudas. Promover la vida de todos es una misión que abarca todos los ámbitos de la sociedad y de la persona, rechazando toda clase de violencia y todo lo que atenta a la vida, ataques físicos y verbales. ¿Cuántos escuchamos de esto en estos días? Enfrentamientos, bloqueos que causan graves pérdidas por el país, pero sufrimiento del pueblo, en particular de los más pobres, como siempre son los que más pagan. Y todo esto, ¿por qué? Por la anguria de unos cuantos que se han olvidado que la autoridad debe ser la que sirve al pueblo y no la que se sirve del pueblo, y por sus intereses personales o partidistas.
Oremos confiadamente al Dios de la paz, que apacigüe todo ánimo enardecido, nos mueva a buscar el diálogo y la reconciliación y que nos colme con sus bendiciones para que todos trabajemos en hacer realidad un sueño de país común para todos, un país donde todos podamos tener condiciones de vida digna, un país cimentado sobre la libertad, la reconciliación, la justicia, la verdad y la paz. Amén.